Shalom. Vamos a continuar con la introducción a la Kabbalah. Vamos a ver el subtema de la enseñanza de la sabiduría de la Torah y su esencia. Atención. La enseñanza de la sabiduría de la Torah y su esencia. El subtema aquí es de arriba hacia abajo. Estamos hablando acerca de los mundos superiores. Entonces va de arriba hacia los mundos inferiores. Aquí donde nos encontramos, hacia abajo. Entonces la enseñanza de la sabiduría de la Torah viene de arriba hacia abajo. Porque la Torah viene de arriba hacia abajo. Su esencia es venir de arriba y llegar a este mundo. Lo sabemos a través de cómo a Kadosh Baruj Hu se le entrega Moshe Rabbeinu. De arriba, de los mundos superiores, hacia abajo, hacia este mundo, ¿correcto? Y vamos a dar lectura a este texto. Dice, sabemos que el final de una acción comienza por el pensamiento preliminar. El final de una acción comienza con el pensamiento preliminar. ¿En dónde se inició todo? En el pensamiento. Toda acción llevada a cabo, toda acción que nosotros vamos a llevar a cabo en este mundo, comienza en nuestro pensamiento. ¿Correcto? Necesito que comprendan bien esto. Cuando ustedes realicen cualquier labor a realizar, necesitan estar concentrados. Porque la buena ejecución de esa acción viene en primer lugar porque es pensada. Toda acción ejecutada en este mundo viene por un pensamiento preliminar, un pensamiento inicial. Porque el hombre, un ejemplo, antes de comenzar a pensar la manera en que se construye una casa, piensa en las habitaciones de la casa. ¿Cómo quiere la distribución? De acuerdo a las necesidades. Y entonces, una vez que él contempla cómo vivir, cómo habitar en esa casa, entonces en función de eso la construye. Primero piensa y luego hace. Lo cual es el verdadero propósito. El pensamiento es el verdadero propósito. Expresar lo que yo sé y lo que yo pienso y lo que yo conozco, lo que yo tengo en la mente, eso es lo que se plasma en una acción. Y luego consulta los planos del edificio para que se ajusten a la tarea. ¿Está bien? Entonces, esto es muy importante en sus vidas. En todo lo que nosotros hacemos, necesitamos estar plenamente concentrados. Y así hallaremos el propósito por el cual fueron hechas las cosas. Akadosh Baruj Hu tenía un propósito al momento de entregarnos las tablas de la ley, la Torah. Ahora, de nosotros depende que tal propósito se cumpla, porque es el propósito con el cual Akadosh Baruj Hu envió esas tablas hacia aquí abajo. ¿Entienden? Ahora nosotros, sabedores que un entendimiento es el que realiza las acciones, una inteligencia realiza las acciones, tal como este mundo fue realizado por Akadosh Baruj Hu. Entonces, esta acción habla de un pensamiento preliminar. Y esta creación fue correctamente hecha. Demuestra el entendimiento del autor, o del creador en este caso. Por muy pequeña que sea la cosa que nosotros vayamos a realizar, si queremos que sea bien hecha, tiene que estar con el mismo principio, estar basada en el mismo principio. Pensamiento preliminar. Lo que voy a realizar tiene que expresar mis conocimientos, mi pensamiento. ¿Entienden?
lo que voy a realizar tiene que expresar lo que hay en mi mente. Por esa razón, se tiene que pensar antes de actuar. Porque la actuación debe estar hecha de cosas correctas. La persona que solo actúa y no piensa, las cosas salen mal. Que no usa su razón, su conocimiento y su intelecto. Si nosotros tenemos un cuestionario en la escuela que tenemos que resolver, el cuestionario, al momento de mis respuestas, lo que yo voy a redactar con respuestas, es lo que hay en mi mente. Pero eso que el cuestionario quiere, si lo tiene sujeto a un texto, significa que yo debo leer el texto. Una vez que el texto lo comprendo y lo conozco, lo razono y medito en él, entonces ahora el cuestionario intenta recoger lo que yo he aprendido de ese texto que he leído. Puede ser de historia, puede ser de geografía, puede ser de español, puede ser de naturales, puede ser de cualquier materia en la escuela, en este caso, es el ejemplo. Pero al final, todo lo que nosotros realizamos así funciona. Todo lo que nosotros realizamos así funciona. Para el trabajo, se le va a pagar a la gente de acuerdo a la aplicación de esos conocimientos que tiene, lo cual va a permitir el desarrollo en el trabajo, lo que va a causar una remuneración económica a esa empresa, y esa empresa va a pagarle a él por los resultados de la buena aplicación de su conocimiento. Entonces, necesita que todas sus acciones sean bien pensadas. Eso es lo que le da valor a las acciones. Las acciones expresan el conocimiento de la persona que las realiza. Una persona entendida, entonces hace cosas entendidas. Una persona que toma tiempo para leer o estudiar algo, va a terminar realizando las cosas de forma correcta. ¿Entiende? Siempre hay un pensamiento preliminar a cada acción que se realiza. Tomen en cuenta este principio. Siempre hay un pensamiento preliminar a toda acción realizada. Esta parte que viene, la expresión de arriba hacia abajo, es una situación son conceptos que vamos a estudiar que son bastante profundos. Los vamos a ver en partes este subtema, de arriba hacia abajo. Les voy a leer un segundo fragmento, el segundo párrafo. De la misma forma sucede con nuestro asunto. Una vez que hemos comprendido el propósito, también nos queda claro que todos los órdenes de la creación, en todos sus puntos y accesos, están completamente organizados de antemano con la finalidad de desarrollar el género humano, que se elevará en sus cualidades hasta que esté lo suficientemente preparado para sentir a la divinidad como aquel que siente a su amigo. Entonces, todo lo que ha ocurrido, todo este proceso en la creación, esta acción que la llevó a cabo el Boreolam, el creador del universo, tiene un propósito y va a revelar el entendimiento de quien hizo este mundo. Entonces, va a haber un desarrollo. Esta creación tan inteligente, tan entendida, va a provocar en nosotros, los seres humanos, un desarrollo, un conocimiento. ¿A qué grado? Que nos va a llegar a la comunicación con la divinidad. Entonces nosotros necesitamos el conocimiento de esta creación, porque persigue
mi desarrollo a tal grado que yo pueda comunicarme con el creador del universo. No se trata de aprender matemáticas, eso es algo sencillo. No se trata de conocer las leyes de la física, eso es algo sencillo. No la química, no la biología. Entender cómo funciona este mundo es apenas la herramienta que me va a ser a mí necesaria para comunicarme con el Boré Olam. Es el desarrollo de lo que se busca. Las matemáticas no desarrollan toda la capacidad del intelecto tiene. Hemos oído hablar, por ejemplo, de Albert Einstein, un hombre de lo más inteligente que hubo hace 60, 70 años. Y él se dice que no pudo ocupar ni siquiera el 10% de su capacidad intelectual. Y ha sido uno de los hombres más inteligentes en todas las historias de este mundo, en todas las épocas y de todos los países. Y no pudo ocupar ni siquiera la 10ª parte de su capacidad intelectual. Porque está elaborado el cerebro por parte del Boré para alcanzar la comunicación con él. Es pequeño, es poco desarrollo, saber matemáticas, física, química y biología. Es necesaria para nuestro desarrollo, sí, pero no es el todo lo que se busca en nuestra mente. No es todo lo que podemos hacer. Esa apenas es una pequeña parte de todo lo que en realidad aspiramos. Comunicarnos con el Boré Olam. ¿Entienden? Comunicarnos con el Boré Olam. Es más grande que cualquier proceso de producción, de robots o de tecnología. Mucha gente se puede sorprender de las comunicaciones que hoy se dan, por ejemplo, estando en este país con algún otro japonés, con algún japonés en su país, en Japón, por teléfono. Tú hablando en español, que es tu idioma, y él hablando en japonés, y tú te puedes entender con él, porque ahora los teléfonos pueden traducir al lenguaje y comunicarlo aún cuando tengan un lenguaje distinto. Y la gente se sorprende y se maravilla de tal conocimiento y tal tecnología. Estamos hablando de poder comunicarnos con el Boré Olam. Poder entender su diálogo, su lenguaje. Para eso se necesita muchísimo desarrollo en nuestra capacidad intelectual. Ir a la escuela es pequeño, es poco. Trabajar, entender cómo funciona el trabajo, las finanzas, es poco. Cómo funciona la política de este mundo, es poco. A lo que nosotros estamos llamados es al nivel en que nosotros fuimos creados por Akadosh Baruj Hu para poder comunicarnos con él. Y de eso se va a tratar toda esta materia. ¿Está bien? Y de eso se trata la vida. Shalom.